en diferentes artículos y siempre se ha mencionado de esta manera. Otra cosa es que se va a caracterizar por tener diversos elementos, relaciones, propiedades y jerarquías, y es todo esto lo que lo hace realmente complejo. Otra cosa importante a resaltar es que la afiliación a los servicios de salud no está determinada por la necesidad de la población, sino por el empleo de una persona. Y a pesar de tener tantas vertientes como se los mencionaba al principio, desafortunadamente el 18% de la población todavía no cuenta con ningún seguro. La siguiente, por favor. Bien, esta es una estructural del sistema de salud. Está muy resumida y se las voy a ir mencionando un poquito a lo largo de la charla. Primero es que, como les mencionaba al principio, está dividido en dos sectores. En un sector privado. ¿De qué manera obtienen los fondos estos sectores? Primero hablando del público, sus fondos los obtiene con la contribución gubernamental, la contribución y la contribución de los trabajadores. Estos tres tipos de contribuciones nos permiten tener los servicios de salud en diferentes institutos, como lo son el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena y la Secretaría. Más adelante les voy a comentar a qué me refiero con todo esto. Estos institutos van a proveer hospitales, clínicas y médicos de estas instituciones, a trabajadores del sector formal, a las familias de estos trabajadores y a los jubilados que trabajaban en institutos. Ahora, el otro tipo de fondos que puede obtener el sector público es la contribución del gobierno federal y la contribución de los gobiernos estatales. Esto nos va a llevar a diferentes programas, como lo fue el Seguro Popular de Salud, como tal la Secretaría de Salud. Esto pues nos presta hospitales, clínicas y médicos de estas instituciones. Y por otra parte tenemos el otro sector, que es el sector privado, el cual pues está conformado por individuos y empleadores. Lo conforman aseguradores privadas y proveedores privados y pues lo compra la población que tiene la capacidad de pagar. La siguiente, por favor. Bueno, muy importante recalcar antes de entrar en materia específica de cada uno de los de salud, que es la manera en que se conoce al sistema de salud de México, está a cargo de la Secretaría de Salud. Este tiene como objetivo primordialmente la prevención de las enfermedades y la promoción, perdón, de la salud en México. Arriba de este encontramos el Consejo de Salubridad General, que es el órgano que depende directamente de la República y además está conformado por diferentes comisiones nacionales. De esta manera se conforma el Consejo de Salubridad General, que es el principal órgano que nos permite o que está analizando constantemente para que el sistema de salud en México funcione de la mejor manera. La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando específicamente en las instituciones que les comentaba, primero tenemos a la Secretaría de Salud. Al ser México una república federal, se cuenta con 32 secretarios de salud. Esto quiere decir, México cuenta con 32 estados. Entonces, por lo tanto, por cada estado contamos con un secretario de salud. Ejemplo, yo tengo, bueno, mi estado, que es el Estado de México, tiene un secretario de salud, el estado de Javi, que es Nayarit, tiene un secretario de salud, y así cada uno de los 32 estados por los cuales está conformada la República Federal. Además, uno de los consejos que les comentaba atrás, o que se encontraba en la diapositiva anterior, es el Consejo Nacional de Salud. Este Consejo Nacional de Salud permite que la Secretaría de Salud de Estado estén en constante coordinación con la Secretaría de Salud Federal. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Yeri, ¿estás ahí?
Listo. Bueno, ahora, ¿de qué manera se divide la Secretaría de Salud como tal? Pues está dividida en 13 instituciones nacionales. Son las instituciones que ustedes pueden ver en la diapositiva, por ejemplo, la de cancerología, de cardiología y demás. Y también está conformado por hospitales federales de referencia y hospitales regionales de alta especialidad. Estos hospitales regionales de alta especialidad se encuentran distribuidos en toda la República Mexicana. La que sigue, por favor. Bueno, y hablando de números, es importante recalcar que la Secretaría de Salud de México es la institución pública de salud más grande dentro de nuestro territorio y tiene aproximadamente 809 hospitales en todo el país, únicamente la Secretaría de Salud. La que sigue. La pandemia. Después fue el 27, un día antes de que nosotros presentáramos el primer caso confirmado. Este fue el comunicado técnico diario del COVID-19. Pues hasta ese momento se habían realizado 22 pruebas, todas fueron negativas, solamente teníamos un caso sospechoso y ningún caso confirmado. La que sigue, por favor. Tuvimos nuestro primer caso de COVID-19 en México hasta el 28 de febrero del 2020. Se trataba de un hombre de 35 años de edad con antecedentes de viaje a Italia y además presentábamos un caso sospechoso en Sinaloa. A pesar de tener un caso confirmado, en la conferencia de prensa de ese día se dijo que no existía ninguna razón científica o de salud pública para suspender actividades laborales y escolares y por lo tanto estas actividades continuaban de manera cotidiana. La que sigue, por favor. Y pues bueno, esta fue la distribución de ese día. Hasta ese momento, que fue el momento en el cual, por comunicado oficial, el día en el que el primer caso confirmado, había 33 casos negativos, tres casos sospechosos y un total de 3 casos confirmados para ese día. 19 en el territorio de México. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que todos me estén bien. Bastante útil. Y bueno, pues Kelvin ya nos estuvo platicando un poco sobre cómo es el sistema de salud mexicano. Ya iniciamos a platicar cómo es que fueron presentándose todos los casos de COVID-19 en México. Sin embargo, pues es importante que nosotros igualmente platiquemos cómo es que iniciaron las medidas gubernamentales ante pues esta pandemia. Ok, entonces iniciamos con los primeros dos. Las primeras dos imágenes de arriba nos muestran el pulso de la salud y las conferencias de prensa de informes técnicos diarios. Kelvin ya nos habló un poco sobre ellos. Sin embargo, bueno, estas conferencias tienen la característica de que, bueno, ambas son impartidas por el representante de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que es el doctor Hugo López-Gatell, siendo la del pulso de la salud impartida en horario matutino y la conferencia de informes técnicos diarios de forma pues vespertina. Sin embargo, o sea, se comparte pues prácticamente la misma información. ¿Cuál es la desventaja de estas conferencias? Como tal, pues no están cumpliendo al 100% la característica de poder ser reconocidas como material educativo para la población. ¿Y por qué es esto? Esto es más que nada por el tipo de vocabulario que utilizan. Entonces, es un vocabulario pues prácticamente que pues solo los que estén relacionados a campos de la medicina pueden entender, por lo tanto no es tan población friendly pues de alguna manera. Igual, pues bueno, el pulso de la salud, como les mencionaba, inició desde enero de este año y las conferencias de informes técnicos iniciaron un día después de que tuvimos pues ya el primer caso confirmado en México. Si revisamos las imágenes de abajo, también hablamos de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La imagen menciona que se tenía planeado que fuera desde el 23 de marzo hasta el 19 de abril. Sin embargo, pues tomando en cuenta cómo es que va la curva en México, pues lamentablemente se ha tenido que extender pues hasta el 30 de mayo.
Y bueno, ¿en qué consiste esta jornada de sana distancia? Son principalmente 4 rubros, que son las medidas básicas de prevención. Así, prácticamente lo que vemos en todas partes, la difusión de la información, técnica correcta de lavado de manos, desinfección, todo lo que hemos estado viendo pues hasta en redes sociales y demás, es darle una difusión masiva. El segundo punto es la suspensión temporal de actividades no esenciales, de a qué se le consideró como esencial. La reprogramación de eventos de concentración masiva, eso incluye desde congresos, eventos, no sé, deportivos, seminarios, y desde cosas muy sencillas o bueno, como, pues sí, más sencillas como graduación, sociales, tipo bodas, todo eso pues ha sido, debe ser reprogramado. Y el cuarto punto, hablamos principalmente de la protección y el cuidado de las personas adultas mayores. Igualmente, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social nos ha brindado varios cursos, de los cuales son 3 los principales y a los que se les ha dado mayor difusión, que es el curso Todo sobre la prevención del COVID-19, el plan de acción para el hogar ante COVID-19 y el cuidado de personas adultas mayores ante el COVID-19. Hay muchísimos más cursos en otras plataformas, sin embargo, pues estos que son del IMSS son a los que pues, se les ha dado como mayor difusión. Ahora, dentro de otras medidas gubernamentales, anteriormente les mencionaba que se hizo la clasificación entre actividades esenciales y no esenciales. ¿A qué se le empezó a considerar como actividad esencial? Igualmente estamos en 5 categorías, que la primera incluye a todas aquellas que sean necesarias para atender la emergencia sanitaria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hospitales, obviamente médicos, paramédicos, administrativos de estos mismos hospitales y demás. La segunda categoría son todas aquellas que sean necesarias para mantener la seguridad pública y la protección ciudadana, policías, todos aquellos pues, encargados también de la generación o, pues sí, más que nada como la generación de recursos que sean considerados básicos para la población. Todos los programas sociales de gobierno siguen activos. Y por último está el grupo de aquellos que aseguran la producción y la distribución de servicios indispensables, que va un poco correlacionado con el punto 3 que les mencionaba. Todo lo que es agua, luz, gas, petróleo, etcétera, sigue funcionando. Ahora, otras medidas gubernamentales. Son varias, la verdad, traté de hacerlo como lo más resumido posible, pero son bastantes. Entonces, bueno, igual se presentó la guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19. El primero fue publicado el 20 de marzo, sin embargo, hay una actualización del 4 de abril. Esto más que nada nos dice como, bueno, si van a seguir trabajando, pues se deben seguir las recomendaciones e inclusive pues aumentarlas, ¿no? Desde los filtros sanitarios, colocar gel antibacterial en todas las entradas, que únicamente, digamos, en supermercados, que únicamente haya una entrada y una salida, caso contrario que, bueno, generalmente suele ser así, que uno puede entrar como por cualquier puerta, etcétera. Ese tipo de cambios es lo que realmente, pues, ha hecho la diferencia, igual para personas que trabajan para gobierno, igual ha sido como turnos rotatorios, por así decirlo. Digamos, si en una oficina de gobierno trabajan, no sé, 10 personas, 2 personas van una semana, descansan otras 2 semanas. Después, la siguiente semana van otras 2 personas diferentes y así es como se va rotando para evitar el contacto, pues, entre ellos y pues, reducir al máximo, pues, el riesgo. Igualmente, pues, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lanzó como una especie de, bueno, como un comunicado en el que mencionaba que se ofertaba la posibilidad de brindar el servicio de internet a 100 pesos, la verdad no me acuerdo cuánto es en soles, pero no es mucho. Y esto más que nada pues para facilitar todo lo de home office, que también estaba marcado en la guía de acción que les hablaba anteriormente, igual pues para facilitar el estudio virtual y demás. Igualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó otro comunicado en el que se iban a realizar 4 vuelos. Prácticamente lo que se hizo fue que se buscó pues en otros países la posibilidad de traer, pues ahora sí que equipo médico para todos aquellos que están pues al frente de la pandemia, que están pues colaborando con nosotros. Y pues bueno, se abrió un puente aéreo con la República de China. Entonces fueron 4 vuelos. El primer vuelo, que fue el 8 de abril, fue para la obtención de guantes y las mascarillas NK95. El segundo vuelo para mascarillas quirúrgicas, diferentes tipos de mascarillas quirúrgicas. El 18 de abril para caretas protectoras.
Y el 19 de abril, pues también para diferentes tipos de mascarillas quirúrgicas y golpes. Además de que, bueno, la Comisión Federal de Electricidad, pues no va a condonar. ¿Qué más? Pues también ha sido el lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y la persona recién nacida. Lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por COVID-19 en México, que pues sabemos que otros países no han tenido pues la fortuna de poder lidiar correctamente con esta situación y que pues ha sido bastante lamentable. Y pues bueno, también tenemos el correcto llenado de certificado de función, muertes por virus SARS-CoV-2, que lamentablemente no quisiéramos tener que trabajar como mucho en estos temas, pero pues bueno, es necesario. Ahora, ¿cómo nos estamos viendo los estudiantes afectados? Les digo, pues estudiantes, porque yo todavía estoy cursando mi 7º semestre. Entonces, bueno, tomando en cuenta que en México nos estamos viendo afectados 37.589.611 estudiantes desde, ahora sí, preescolar, grado. Si hacemos cuentas y consideramos que en México vivimos 112 millones de personas, casi el 30% de los mexicanos nos estamos viendo afectados por ello. Entonces, haciendo cuentas, pues la verdad es un número bastante alarmante. Sin embargo, pues sabemos que es por prevención. Esta imagen fue tomada del portal de la UNESCO. Entonces, si se dan cuenta, pues al menos en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, exceptuando ahí, pues aparentemente un par, todos nos encontramos con escuelas cerradas. Igualmente, surgió el lineamiento de acción COVID-19 de las instituciones públicas de educación superior. En México existen diferentes tipos de centros educativos. Están desde las universidades autónomas, como es el caso de nosotros tres, sus servidores, y otro tipo de universidades, desde las politécnicas, los diferentes institutos tecnológicos, las escuelas normales, que a estas se les define, bueno, es para personas que se dedican a la docencia y demás. Entonces, como tal, iban emitiendo las recomendaciones para cada uno. Digamos, en el caso de nuestras universidades que son autónomas, es como, sí, está la recomendación, pero pues respetando su autonomía, ustedes saben si lo acatan o no. Entonces, es por eso que el cierre pues de universidades y demás escuelas no fue parejo, sino que unos fueron adaptando las recomendaciones a diferentes tiempos. Sin embargo, creo que es importante reconocer, y si mal no recuerdo, el primer instituto que retiró a sus estudiantes fue el Tecnológico de Monterrey, bueno, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que la verdad pues sí es de aplaudirles, porque a pesar de que ellos son reconocidos por nunca cancelar clases por ninguna razón, pues ellos fueron los primeros en tomar la iniciativa. Entonces pues fueron más precavidos en este asunto. Ahora también, ¿qué otro tipo de medidas están tomando las universidades y demás escuelas? Primero que nada, pues el aislamiento físico estaba previsto únicamente hasta el 19 de abril, 19-20 de abril. Sin embargo, pues no, la curva no ha sido aplanada de ninguna forma. Entonces, pues este confinamiento ha tenido que ser alargado hasta el 30 de mayo. También pues está la cancelación, como ya les había comentado, la cancelación tanto de movilidad de todas las universidades, cualquier tipo de congreso, conferencia, seminario y demás, sigue completamente cancelado y pues hasta nuevo aviso aparentemente. Igual se están buscando, como dentro de lo positivo, se está tratando de buscar nuevos métodos de evaluación. Sin embargo, también se puede ver como una gran deficiencia porque no todas las universidades están completamente equipadas para poder llevar una carrera, al menos como la nuestra, vía virtual, lo cual pues es bastante lamentable. También han habido modificaciones de los diferentes calendarios escolares, tomando el ejemplo de mi universidad. Igual sí, o sea, se tuvieron que recorrer 2 semanas, por lo tanto son menos vacaciones, e igual se está considerando pues una nueva fecha para reingreso en el semestre que va de agosto a diciembre de este año. Igual esa medida no la han tomado todas las universidades, es dependiendo de pues cómo les vaya acomodando a cada una. Sin embargo, pues bueno, me parece que a todos nos altera nuestros planes. Ahora, una parte pues bastante alegre de todo esto han sido las colaboraciones educativas ante COVID-19. Ok, entonces, grandes universidades se unieron, como en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, y por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, o la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey.
Ellos se aliaron junto con Fundación BBVA para crear una serie de cursos. Bueno, son estos 4 que tenemos aquí en la diapositiva, que es Aprendamos Juntos sobre COVID-19, Información COVID-19, después Me Preparo para Ayudar, Competencias Médicas para la Pandemia, y el último es Adiestramiento Básico en Manejo de la Vía Aérea mediante Intubación Orotraqueal para Paciente con COVID-19. Este tipo de cursos, bueno, estos cursos van escalonados. Es como, bueno, el primero va para público en general, el segundo ya va para público en general y pues también estudiantes de medicina. El tercero para todos aquellos relacionados a la medicina o centros de salud. Y el último, pues, es más que nada como para residentes, para los que realmente están, pues, en el campo de batalla. Entonces, también hacer como el pequeño paréntesis de que, bueno, ellos trabajando también con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina de México, y además, y afortunadamente con nuestro NMO, que es la Asociación Mexicana de Médicos en Formación AC, pues fuimos tomados en cuenta para poder facilitar toda esta información y hacerle llegar a muchísimos más estudiantes. Y pues la verdad estamos bastante orgullosos de eso. Entonces esto es como un pequeño paréntesis para que realmente consideren que pertenecer a IMSA Perú puede hacer pues grandes cambios, inclusive si ustedes sienten que es como poco lo que están haciendo, pero pues poco a poco se va logrando algo muchísimo más grande. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas mayores que tenemos en cuestión de educación superior? También, como les decía anteriormente, no todas las universidades están completamente equipadas para poder llevar este tipo de carreras en línea. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué fue, pues así de lo más, qué es de lo más remarcable? Primero, pues tenemos los campos clínicos cancelados. Para todos aquellos que pues somos estudiantes ya que llevamos materias clínicas, la verdad, pues nuestro aprendizaje sí se puede ver entorpecido de cierta forma. Sabemos que no todos aprendemos de la misma manera, sin embargo, pues me parece que es como común que aprendamos muchísimo más y observamos a los pacientes. Esto inclusive en varias universidades se dio antes de que siquiera se tuviera el primer caso de COVID y pues ya la gran mayoría ya lo cerró al menos en la primera semana. Después tenemos que muchas universidades no tienen las plataformas adecuadas, ni siquiera para hacer una evaluación correcta, ya sea exámenes, para poder subir trabajos, para poder descargar material que comparte el docente. Todo eso, la verdad, sí se ha visto muy entorpecido. Y también tenemos, pues, algo bastante básico, que pues es la falta de la capacitación al docente. Muchas veces porque a lo mejor al docente, o sea, no es como tan partidario de este tipo de impartición de clases, simplemente no le gusta la tecnología, o sea, cosas como ya pues fuera de nuestro alcance como estudiantes. Sin embargo, pues tratamos de acoplarnos lo mejor posible pues para así realmente llevar a cabo nuestras lecciones. Y pues eso sería todo de mi parte. Hola, buenas noches compañeros. Soy Javier Ledesma, NEWIN de AMEF México, y yo les voy a hablar un poco de la situación de los becarios ante la actual contingencia por coronavirus. Entendemos como becarios para esta presentación cualquier estudiante, en este caso de medicina, que esté cursando su internado, su servicio social, o creo que en Perú le conocen como SERUMS, o su residencia médica, ya de especialidad médica. Solamente para dejar un poco de contexto, lo que es el internado médico de pregrado, como aquí se conoce, y el servicio social, ambos, cada uno consta con 1 año de duración y forman parte de los planes de estudio de todas las facultades de medicina en México, y pues forman parte de su programa de estudios y de la respectiva universidad. Y lo que son las residencias médicas ya son punto y aparte, tienen una duración variable dependiendo de la residencia, el instituto sede, y pues ya no depende tanto la autoridad de la universidad, sino ya de organismos nacionales. Siguiente, por favor, Jenny. ¿Quién regula los becarios y quiénes influyen en las regulaciones de estos mismos? La máxima autoridad, como en todo país, es su respectivo Ministerio de Salud, como lo conocemos en México, es la Secretaría de Salud, en conjunto con la CONASA, que es el Consejo Nacional de Salud. En sí, el organismo quien regula 100% a los becarios es la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, también conocida como CIFRUS, ya que hay que recordar que al ser becarios ya estamos en un ambiente hospitalario,
Entonces ya somos recursos humanos en salud y pues estamos en formación. Entonces el CIFRUS es quien nos regula, pero arriba del CIFRUS siempre va a estar el respectivo ministerio o secretaría de salud. También otra institución, bueno, otros organismos que no nos regulan son las instituciones donde el respectivo becario hace su año de internado, de servicio o se inscribió para su residencia médica. Las tres instituciones más grandes para hacer la residencia médica o en general para ser becario en México, para hacer tu servicio o internado, es en primer lugar la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que pues es conocido como el Instituto de Seguridad Social más grande de Latinoamérica por todos los servicios y oportunidades que da. Otra institución o autoridad quien regula a los becarios son los gobiernos estatales. Aquí en México, cada estado o departamento, como quieran decirle, creo que en Sudamérica se conoce como departamentos a veces. Bueno, cada estado tiene un gobierno estatal con su respectiva autonomía, soberanía, como se mencionó antes. Cada estado tiene su propio secretario de salud estatal y su propio gobernador y su propio congreso estatal. Entonces, también mucho lo que pasa con el becario puede variar, cambiar o decidir por parte de los gobiernos estatales de cada estado. Y pues en el caso de los internos de pregrado y los pasantes del servicio social, bueno, quienes los regulan también son sus respectivas universidades donde están matriculados, ya que hay que recordar que ellos siguen formando parte del plan de estudio de la carrera de médico cirujano. Y otra organización quien puede influir mucho en el futuro de los becarios es la ANFEM, que es la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en México. A esta asociación, la ANFEM, están afiliadas las facultades de medicina y toda escuela que imparte esta carrera que estén, bajo términos legales correctos, entonces todos forman parte de la ANFEM, o es el objetivo de todas. Entonces la ANFEM influye mucho. Siguiente, por favor. Bueno, me gustaría empezar con el interno médico de pregrado. Yo actualmente soy médico interno de pregrado aquí en México, estoy cursando mi 5º año, que es equivalente al internado. Y cuando empezó la contingencia por coronavirus estaba el conflicto de saber quién regulaba a los internos y de quién dependía sacarlos o no de los hospitales para su seguridad. Hubo mucho debate dentro de cada hospital sede, dentro de los sistemas de salud, sobre quién debía de sacar a los internos o dar la orden del retiro para la seguridad de los internos. Se concluyó que quienes tenían la autoridad de retirar a los internos de los hospitales eran sus propias universidades, ya que ellos aún forman parte del plan de estudios básico y están a protección de las universidades, y también estaba en cada gobierno estatal facultar al secretario de salud para ordenar el retiro de los internos si es que el gobierno estatal lo deseaba. Entonces, primero fue un punto de aclarar quién da la jurisdicción sobre los internos, que fue un debate muy repetido aquí en México. Durante la fase 1, cuando ya los casos por coronavirus empezaron a aparecer en México, se dio un retiro de los internos en los servicios de alto riesgo, como lo es urgencias, la unidad de cuidados intensivos, el triage. Nos retiraron de esas áreas. Me incluyo porque justamente en marzo, que empezó la contingencia en México, yo estaba rotando justamente por urgencias, entonces me tocó vivirlo de primera plana, todo esto. Entonces se retiró a los internos de los servicios de alto riesgo y se redistribuyeron en otros servicios considerados de bajo riesgo, como pediatría o ginecología en un comienzo. También se liberó a los internos que tuvieran alguna característica que pudiera hacerlos más propensos a un contagio por coronavirus, como internas embarazadas, en lactancia, con enfermedades crónico-degenerativas, en inmunodepresión. Entonces también se optó por liberar a esos internos y el resto que rotaran por servicios de bajo riesgo. En la fase 2, se optó por guardias mínimas. Los internos ya no iban a sus jornadas de 36 horas normalmente al hospital, sino de que se optó por guardias de 24 horas, guardias idealmente ABCD, para que los internos solamente fueran una vez cada tercer o cuarto día. Pero
estaba a expensas el retiro definitivo de todos los internos. Idealmente en la fase 3, la cual se declaró justamente hoy aquí en México, hoy se declaró la fase 3 de la contingencia en México, estaba escrito que en la fase 3 los internos deberían ser retirados de los servicios de los hospitales, pero se optó en la fase 2 de adelantarlo y en sí todos los internos fuimos retirados de los hospitales hace alrededor de 2-3 semanas durante la fase 2. Siguiente, por favor, Jenny. Ahora, ¿qué influyó para que los internos fueran retirados en México? Antes de que nosotros fuéramos retirados en México, tenía entendido que a lo que se escuchó por noticias, que en varios países del mundo, Europa, Uruguay, a lo que nos llegó por noticia aquí en Perú también, ya habían sido retirados o bajado la carga de trabajo. Bueno, ¿qué hizo que las universidades empezaran a reaccionar y a hacer un retiro masivo de internos en México? Bueno, la ANFEM, que es la asociación que les comenté, la de todas las facultades de medicina, sacó un comunicado con las recomendaciones para cada facultad de medicina el 6 de abril, en donde más que nada decía que los internos debían ser retirados de los hospitales, por lo menos del 8 de abril al 30 de abril. El 30 de abril se iba a evaluar si ya era seguro regresar a hospitales o si se extendía el retiro de los internos por más tiempo. Entonces, a raíz de este comunicado, diferentes universidades, ¿puedes dar la siguiente, Jenny? Ok, a raíz de este comunicado, la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, y junto con el Politécnico Nacional, hizo un retiro masivo de 2.500 internos de 70 sedes en toda la República Mexicana, lo cual fue noticia nacional. A las 8 de la mañana, por ejemplo, salió el comunicado de la ANFEM, a las 11 de la mañana ya salió el comunicado de la UNAM y del IPN, y a las 5 de la tarde el resto de universidades empezaron a sacar sus comunicados. Entonces, en sí, el 6 de abril hubo una reacción por parte de todas las universidades, miembros de la ANFEM, y comunicaron a las respectivas secretarías de salud de que iban a ser retirados todos los internos. Y así ha sido desde entonces. Estamos en este momento en casa, en un momento de formación. Se nos están haciendo llegar tareas, revisión de artículos, capacitándonos sobre el coronavirus, bajo órdenes de la ANFEM, más bien recomendación de la ANFEM de estar en casa en capacitación en este momento. Y siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando del seguro social, del servicio social. El servicio social, o como los conocemos aquí como pasantes o el SERUMS en Perú. Bueno, salió un comunicado por parte de la Secretaría de Salud el 16 de abril, hace relativamente poco, donde exhortan o aprueban la liberación anticipada de los pasantes del servicio social que han optado por plazas A y B, que han iniciado su año de servicio social en agosto del año pasado. O sea que para el 30 de abril ya han cumplido 9 meses en el servicio, y que sean pasantes en plazas A y B, ya van a poder ser liberados y terminar su servicio social. En México, ¿qué entendemos por plazas A, B y C? Como lo pueden ver en la diapositiva, un pasante, una plaza A y B, normalmente son plazas en centros urbanos, en ciudades, y una plaza C y CC se consideran plazas rurales o marginadas, en lugares muy marginados. Entonces, la Secretaría de Salud en sí aprueba la liberación de los pasantes en centros urbanos al 30 de abril, pero no aprueba la liberación de los pasantes en plazas CC y C nada más, que es en zonas rurales, ya que pues la ayuda médica no llega suficiente a esos lugares y técnicamente la única figura de salud que hay es el pasante, no un médico de base, no alguien con un sueldo, sino de que recibe una beca. Entonces, la propia estructura en que está el sistema de salud en México no permite liberar a esos pasantes, ya que pues, es la única mano de obra que tienen en esos lugares, a donde pues médicos de base no quieren o no les llama la atención ir, o simplemente no cuentan con suficiente personal para cubrir esas áreas. Pero aún con las recomendaciones, la Secretaría dice de que los pasantes no deben de ser en la primera línea de contacto, pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus, y pues igual
la Secretaría aprobó el retiro de los pasantes en estado de lactancia, embarazo, inmunodeprimidos o con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, entre otras. Siguiente. En cuanto a los residentes de las especialidades médicas, ellos siguen en el hospital y no van a ser retirados. Durante la fase 2, ellos continuaban laborando con normalidad, sus guardias y turnos normales en todos los servicios. Se comentaba que en la fase 3 ellos iban a empezar por fin las guardias mínimas, lo que les comentaba, ABCD idealmente, con guardias de 24 horas y después un retiro a sus hogares para nada más presentarse al hospital cada tercer día. Pero pues, como les dije, apenas hoy empezó la fase 3, entonces probablemente a partir de mañana se va a instaurar esta modalidad de guardias mínimas para los residentes, pero en sí no hay planes de que se retiren, ya que pues, sí, los residentes son los que en este momento, falta de internos y a un 50% de capacidad de pasantes, son los que en este momento están llevando la carga del hospital. Siguiente. Bueno, concluyendo las problemáticas a lo que nos enfrentamos los becarios en este momento en México ante la contingencia es a la falta de insumos y material médico para tratar a los pacientes. Hay un déficit de ventiladores. En general en Latinoamérica hay un déficit de ventiladores. Entonces hay un déficit en el insumo médico para tratar a los pacientes. La falta de medidas de protección para becarios y personal médico en general. Como les comentábamos anteriormente, la falta de caretas, de cubrebocas N95, de gogles, en general, es algo a lo que nos enfrentamos en este momento los becarios y el personal médico. El limbo legal que no garantiza la seguridad ni becarios por los riesgos que conlleva su trabajo. Al ser becarios, estamos en una situación legal en la que no somos ni derechohabientes y no somos personal de base sindicalizado al que se le paga su riesgo de trabajo. Estamos en un limbo en el que, pues, no tenemos la protección suficiente necesaria para, pues, responder ante esta contingencia. Si un becario se enferma, simplemente es retirado y a su casa. Entonces, no hay algo que legalmente te respalde o te ampare o te proteja. La necesidad de que los becarios sigan laborando en los hospitales es otro de las problemáticas a las que nos vemos enfrentados, ya que en este momento, mientras todos los internos o algunos pasantes estamos en casa, en este momento el sector tecnológico está competitivo, o sea, personas relativamente allí, como que fue una de las principales medidas que tomaron, es solamente personal médico, entre comillas, sano, y ya al reducir la cantidad de personal médico dentro del hospital y también a la falta de insumos no lo suficientes para brindarle a todos los becarios o todo el personal médico, cubrir esa parte, y se les está brindando caretas N95 a las personas que están 100% en contacto con estos pacientes ya diagnosticados, inconfirmados y hospitalizados por coronavirus, pues en sí todo el equipamiento que necesitan para su protección mientras estén cerca del paciente. Entonces, pues ese tipo de medidas. No sé si respondí tu pregunta. Gracias, Javi. La siguiente pregunta es de Diego. ¿Qué opinan como estudiantes sobre las políticas tomadas por el gobierno? Supongo políticas de salud o políticas sobre el Ministerio de Educación. Pues bueno, sinceramente, el caso es diferente en todos los estados de la República, o sea, empezando desde ahí. Sin embargo, si nos vamos como a las decisiones tomadas por gobierno federal, a mí, sinceramente, no me han parecido las más acertadas en cuestión del tiempo, porque me ha parecido que tardaron mucho en empezar a realmente tomar acciones. Sin embargo, pues en algunos estados se tiene, pues por así decirlo, la fortuna de que sus mandatarios como tal no han acatado del todo, al menos en los tiempos, al gobierno federal, como les mencionábamos antes. O sea, sí están las recomendaciones e indicaciones por gobierno federal, sin embargo, cada estado, pues, autonomía, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo, si el presidente de la República dice, no,
pues el confinamiento o el aislamiento físico únicamente va a durar hasta el 30 de... Sin embargo, si el gobernador de mi estado aquí en Chihuahua dice, no, la curva en Chihuahua por ser foco rojo no se está viendo aplanada. Por lo que entiendo por la pregunta, que es la cuota que pagan por semestre, son reducidas. Sin embargo, existen universidades privadas que ya han bajado la cuota por lo mismo, porque son clases que se toman de manera virtual. Pero cabe destacar que son pocas universidades que han tomado esta medida, no son la mayoría de las universidades privadas, ni tampoco. Sabemos y estamos conscientes de que hay miles y miles de contagiados y enfermos, pero que aún no están confirmados. Entonces, a raíz de eso, conforme vayan llegando más test a México y se empiezan a implementar un poco más masivamente, podríamos decir, sabemos que este número va a seguir creciendo. Y cuando digan que llegó al número máximo de contagiados, va a haber más ciudadanos que no están diagnosticados, que no están confirmados, por ahí caminando tranquilamente, tal vez asintomáticos, tal vez con síntomas leves, pero siempre va a haber ciudadanos así por el propio plan y a la falta de test masivos. Entonces es por eso que epidemiológicamente decimos que México va a tener una pandemia, una contingencia larga, porque va a haber siempre más de un contagiado sin confirmar. Entonces por eso México va para largo. Gracias, Javi. Brad pregunta, ¿tendrán clases virtuales todas las universidades de México? Y si es así, en el caso de cursos prácticos, ¿cómo harán con ellos? Pues esa ha sido la recomendación como tal, pues que se traten de acoplar pues, la mayor cantidad de materias a clases virtuales. O sea, pues si es el objetivo, aún va bastante lento el avance. Y al menos les puedo hablar pues por mi universidad, que sí, pues sí se ha visto bastante afectado todo eso. Y pues más que nada los cursos prácticos, pues depende de las universidades. Y otros pues están pensando en se ha instaurado un número como tal para que las personas que piensen que tengan los síntomas y que cumplan con las características que por definición nos habla de un caso sospechoso, marquen para que reciban pues el asesoramiento y en caso de que sí puedan recibir pues su referencia. Gracias, Kelvin. Bueno, yo tengo una duda y ya sería la última pregunta. Bueno, había escuchado que en base a las medidas que ha tomado sobre los internos de medicina, este tiempo que están perdiendo se va a recuperar en algún tiempo. ¿Ha habido en el tiempo de los que hacen el servicio rural o aún se va a mantener el año completo? Porque al menos acá en Perú ha salido ya una resolución que los serumistas van a ser solo 10 meses, ¿no? Porque van a empezar, por decir, normalmente empiezan de mayo a abril, pero en este año, por todo lo que está pasando, van a empezar lo que es, si no me equivoco, en julio y van a terminar en abril igual. O sea, han reducido un par de meses. Los internos que fueron retirados desde el 8 de abril oficialmente, a nivel nacional, que somos todos, no hay internos más que los que están por gusto. No vamos a recuperar nada ni se va a atrasar la salida del internado. Es como yo termino mi internado oficialmente el 1 de julio. Independientemente las semanas o meses que yo esté en cuarentena en mi casa, sin ir al internado, al hospital, me van a respetar mi fecha y me van a liberar y me tienen que liberar el 1 de julio. No hay órdenes ni propósito de que se extienda el internado, porque así como nosotros tenemos que salir del internado para entrar al servicio social, hay nuevos estudiantes de medicina que necesitan entrar al internado. Entonces, como no les funcionaría al gobierno logísticamente retenernos, ni a nosotros, ni a los del servicio social,
porque también los del servicio social tienen que hacer su documentación de título para presentar su examen de residencias. Entonces, el hecho de retener a todos los niveles de becarios simplemente empeoraría la logística futuro. Entonces, no hay propósito de alargar ni nada por el estilo. Y en cuanto al servicio social, igual, no hay propósito en este momento de recuperar las semanas o meses que estés en cuarentena. Los del servicio social van a terminar, o equivalente al SERUMS, van a terminar conforme a la fecha establecida en su, podríamos decir, contrato de becario, porque pues todo se tiene que cumplir en tiempo y regla, porque todos tenemos, podríamos decir, compromisos a futuro con nuestro siguiente nivel de preparación. Entonces, no, aquí no se ha planteado la idea. Gracias a Dios. Gracias, disculpen. Yo también tenía una duda final, no sé si pudiesen responderla. Analizando las últimas estadísticas de México, siempre veo que tienen una alta tasa de mortalidad en relación al número de infectados. No sé si ustedes están pensando tal vez que no se está revelando o no se está logrando abarcar el total de infectados por la poca cantidad de pruebas que hacen. Sí, eso es cierto. O sea, el número por muertes por neumonías atípicas se disparó, impresionante. O sea, y es por la falta de pruebas, porque no se están haciendo masivamente. Entonces, todos lo sabemos, directores, todos lo sabemos, las autoridades también lo saben, pero pues a falta de pruebas se están registrando esas muertes por neumonías atípicas, porque nunca fueron diagnosticados ni se les hizo prueba por coronavirus. Entonces, sí es un hecho, no hay duda. La tasa de mortalidad se disparó, incluso mayor que el número de confirmados, y sí fue y es por neumonías atípicas a falta de un diagnóstico confirmado por la prueba de PCR de coronavirus. Perfecto, gracias chicos. Por favor, ahorita ya vamos a enviar el link del post-test. Bueno, por mi parte quiero agradecer lo que es tanto a los tres, a Jenny, a Kelvin, a Javi por haber aceptado la invitación, lo que es a poder participar de esta actividad y poder beneficiar no solo a los miembros de IFMSA Perú, sino de distintas NMOs o incluso hasta personas externas, porque siempre es bueno conocer un poco sobre las medidas que están tomando otros gobiernos para ver si es que el nuestro están tomando las adecuadas o tal vez nosotros personalmente qué podemos implementar. Entonces, por esa parte, en realidad creo que ha sido muy genial la presentación, ha sido muy entendible para todos y nada más nuevamente agradecerles por esto y pues esperemos podamos contar nuevamente con ustedes en otra participación y también extenderles nuestro apoyo en las capacitaciones que ustedes deseen sin ningún problema. Francis, ¿algo que quieras agregar? Sí, igualmente, como mencionaste, muy agradecido porque aceptaron la invitación y podernos informar sobre lo que está pasando en su país realmente. Y también un análisis de cómo también los sistemas de salud a nivel latinoamericano se manejan casi de la misma manera. Y también